Hoy vamos a ver la Europa del Este. La Guerra Fría, que es el mundo en el que estamos entrando y con el que oficialmente empezamos hoy, después de una introducción que hicimos de las coordenadas y lo que en términos generales significó la Guerra Fría como conflicto histórico trasladado a un terreno distinto a la confrontación directa como había sido, por eso se llama fría, porque no es una confrontación directa como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son confrontaciones de ejércitos sobre terrenos. Estas son confrontaciones que se van a hacer a nivel ideológico, que se van a hacer a nivel del aprovechamiento de los conflictos, como habíamos hablado la vez pasada, y a nivel del espionaje y del intercambio de información. O sea, tiene otra modalidad, pero es un conflicto que va a llegar a ser planetario. Esta Guerra Fría tiene su origen, su principio y su fin en una región geográfica que es la que determina, digamos, su surgimiento, y es por donde va a terminar también, por donde se va a caer la Guerra Fría: Europa del Este. Es allá donde se va a hacer el epicentro, y a pesar de que la Guerra Fría se va a esparcir por el planeta Tierra y va a abarcar conflictos de 1000 latitudes y se va a meter en las zonas más inesperadas y va a permear y a polarizar los conflictos más raros y distantes, nunca dejará de tener su eje gravitacional y su epicentro en la Europa del Este. Desde el momento mismo en que Stalin se toma a Polonia por lo que él había interpretado que era su parte de los acuerdos de Yalta, hasta el momento en que en Europa, en Polonia, Juan Pablo II, al ser un papa eslavo, va a ir a visitar a Polonia, va a animar al movimiento de solidaridad, que son las huelgas de los astilleros de Lech Walesa, y que son las que con la huelga de solidaridad empiezan los movimientos que en principio se manifiestan en el 85, pero que en el 89 van a crear una especie de dominó político en el cual uno tras otro se van yendo de la geoestacionaria, de la órbita de la Unión Soviética, los países de la Europa del Este, hasta que caiga el muro de Berlín y eventualmente se disuelva la Unión Soviética. Entonces, a pesar de que es un conflicto que se va a entender con tantos pueblos, nunca deja de estar focalizado y nunca deja de estar, digamos, adherido profundamente a la historia de la Europa Oriental. Por eso la historia de Europa del Este es por donde vamos a empezar nuestro camino de la Guerra Fría, porque por ahí es que empezó a armarse la pitica. O sea, usted cuando va a empezar a tejer una colcha de retazos, tiene que empezar por un cuadrito y a partir de ahí va juntando una cantidad de cuadritos con ese. El tejido que vamos a hacer empieza y termina por la Europa del Este. La situamos en la Europa del Este porque es que además vamos a ver a través de los dos siguientes programas cómo son las historias de los eslavos y cómo esas historias de los pueblos eslavos llevan a que sea allá y no en otra parte donde dé comienzo la Guerra Fría. Entonces, la Europa del Este queda montada, digamos, a nivel de declaración oficial en el momento en que Churchill, en un discurso de graduación, ya había perdido las elecciones, ya en ese momento era líder del partido de oposición del Parlamento británico, pronuncia un discurso de graduación en Fulton, Missouri, donde Truman ya está presente, y desde ahí dice: ha descendido, declaró Churchill, un telón de acero desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, y pidió que se creara una asociación fraternal de pueblos de habla inglesa para mantener la paz, y concluyó su pronunciamiento diciendo: estoy convencido de que no hay nada que los soviéticos admiren tanto como la fuerza, y no hay nada que los soviéticos sientan, por lo que sientan menos respeto que la debilidad militar. Esto va a ser entendido como que
los Occidente quieren una guerra con Rusia, con la Unión Soviética. Esta declaración es la que va a dar título a la obra, la vamos a llamar La Cortina de Hierro o El Telón de Acero, por la metáfora que Churchill dice, en la cual se habla de la impenetrabilidad política, física y geográfica de la Europa del Este. Europa del Este va a quedar, por cuenta de este telón de acero, aislada del resto del planeta durante los 48 años que dure la Guerra Fría, y en ese tiempo ir allá va a ser complicadísimo, va a ser una cosa mítica, difícil, va a atravesar, porque es atravesar la cortina de hierro. Entonces cualquier cantidad de películas y cualquier cantidad de miniseries se van a hacer sobre las historias de quienes atraviesan la cortina de hierro o quienes salen de la cortina de hierro para desertar a Occidente, porque hay un momento en que esto se va a volver tan complicado que usted, para poder salir de allá, tiene que desertar. Digamos, no hay una manera diplomática en la cual usted sencillamente diga, ¿sabes qué? Mira, me aburrí de estar viviendo en este país, en Hungría o en Rumania, me voy para, ¿qué te digo yo? París. No, a usted le tocaba desertar. Eso se podía hacer a través de una red de espías, siendo bailarín del Bolshoi y desertar en la mitad de la danza. Era complicado, era bastante complicado. Magritte se gastó buena parte de sus series sacando gente de allá. Entonces, resulta que lo que vamos a ver es cómo la Europa del Este va a terminar metida en el corazón de la Guerra Fría, un poco sin comerlo ni beberlo, porque realmente no fue en absoluto su decisión, pero fue como pasó y fue lo que determinó su historia. ¿Quién es Europa del Este? ¿Por qué tenemos unas referencias tan borrosas de Europa del Este? ¿Por qué de Europa del Este no sabemos de las pasarelas ni de la moda? ¿Por qué de Europa del Este no sabemos de lo chic? Siempre que se habla de Europa del Este se habla de sus conflictos, se habla de sus huelgas, se habla de la Guerra Fría, pero nunca se le sitúa como una parte fundamental de la civilización europea. Normalmente cuando se transmite el concepto de Europa, se está hablando de la Europa occidental, se está hablando de Francia, se está hablando de Inglaterra, de Italia, de Alemania, pero nunca se está hablando ni de Bulgaria, ni de Rumania, ni de Hungría, ni de Polonia. Nadie dice, mira, el último grito de la moda en Varsovia es... Últimamente la gente en Budapest no se quita las estolas. No. Normalmente esto fue quedando como si fuera una sombra invisible que quedara en otro continente y no fuera ella misma también Europa. Ese aislamiento y ese tratamiento también de segunda clase va a ser una cosa muy complicada que los europeos del este van a resentir. Y hoy por hoy, el punto más importante de la Unión Europea, después de la ampliación en la cual incluyó a los 10 de los países de Europa del Este, es cómo va a ser para integrarlos como iguales en una historia en la que los ha tratado durante muchos siglos como ciudadanos de segunda clase. Entonces, Europa del Este es una fuente de muchos, de muchos conflictos, de muchos movimientos y de muchas tendencias históricas, y es el epicentro de nuestro relato de la Guerra Fría. ¿Qué hay en Europa del Este fundamentalmente? Eslavos. Son los pueblos eslavos. Los eslavos son una migración que viene desde las estepas rusas. Esa migración llegó al continente europeo en el siglo VI después de Cristo. Llega a la región que estuvo habitada por el Imperio Romano. Llega en el momento en que el Imperio Romano ya se ha disuelto, ya ha decaído, quedan algunos vestigios de lo que fue el Imperio Romano, muchos de ellos en Rumania. Por eso es que Rumania tiene y conserva la lengua romance, y tiene una lengua, su versión del latín es el más directo, el más claro y donde más cercano se ve el latín como lengua matriz frente a la lengua viva que tienen en este momento los rumanos. Es uno de los puntos más importantes, digamos, de continuidad lingüística. Los demás pueblos van a tener una lengua eslava, y las lenguas eslavas van a ser las que se impongan no solamente en la península de los Balcanes, que es donde se van a asentar muchos de ellos, sino en toda la parte oriental de Europa. Entonces, ¿quiénes son los eslavos? Si los eslavos se hacen en el este,
Los vamos a llamar rusos, bielorrusos o ucranianos. Si los eslavos se hacen en el norte, los vamos a llamar checos, eslovacos o los vamos a llamar polacos. Si los eslavos se hacen en el sur, los vamos a llamar eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos, macedonios. Si se hacen ahí, los vamos a llamar según donde se hagan. Pero hay un tronco común entre todos, que es que son eslavos. Los únicos que no son eslavos en esa zona, porque provienen de una migración completamente distinta, son aquellos que vienen de la estepa, pero que son magiares. Estos señores magiares son los húngaros, es el origen del pueblo húngaro, y los húngaros son los únicos de todo el paseo que no son eslavos. Al provenir todos de la estepa rusa, hay una historia original y primigenia de la etnia, de todas las etnias eslavas, que los vincula a Rusia como la primera madre de las naciones eslavas. Esto no se nos puede olvidar, porque es parte de lo que le va a dar en el futuro a la Unión Soviética ese sentido del derecho histórico de tomarse el destino de estos pueblos en sus manos, porque cree que de todas maneras, de una u otra forma, están ligados a ella, por un lado. Entonces se van a establecer en la península y en la parte que sube de la península, y allá van a crear una cantidad de reinos. En esa parte, una vez que el Imperio Romano haya caído, hay otro pedazo donde está el Imperio Bizantino. Ese Imperio Bizantino, que es un imperio ortodoxo, va a gobernar y va a regir sobre una parte importante de los eslavos. Entonces, hay eslavos que son de los antiguos asentamientos romanos y que van a ser católicos pertenecientes a la Iglesia de Roma, que son los croatas, los eslovacos, así, estos son católicos, chicos, pero hay otros que se van a convertir a la Iglesia ortodoxa porque van a quedar del lado de Bizancio. Y más de todos los bizantinos, como van a tener una ruptura las dos iglesias, la Iglesia de Roma con la Iglesia ortodoxa, van a tener una ruptura hacia el año 1000. Unos se van a quedar con una iglesia unificada que tiene una sola cabeza, que es el Papa, que desde Roma rige los destinos de los católicos. Y otros van a tener iglesias separadas, con patriarcas que van a ser los jefes de cada iglesia, que son los cristianos ortodoxos. Esos van a ser griegos, van a ser rusos, van a ser una cantidad de pueblos de allá, serbios, montenegrinos, todos ellos van a ser los eslavos, los cristianos ortodoxos, griegos fundamentalmente. Ellos van a tener el alfabeto griego, que se va a transformar un poco hasta convertirse en el alfabeto cirílico, que es en el que se nos aparecen las películas rusas. El cine ruso tiene unas letras en las que se aparece, que son distintas, ¿cierto? Eso es el alfabeto cirílico. Ese alfabeto cirílico se llama así por un tipo que se llama Cirilo y otro que se llama Metodio, que Cirilo y Metodio fueron unos frailes. Todos los monjes que nos vamos a contar que han llevado la religión a una u otra parte son los que aparecen en el almanaque Bristol. Entonces, Cirilo y Metodio fueron a los Balcanes y a Europa y llevaron la fe ortodoxa un poco más hacia el oeste. Y llevaron el alfabeto que era de los griegos y después lo van a transformar los rusos. Por eso se llama el alfabeto cirílico, por Cirilo. Entonces, aquí hay gente ortodoxa. Aquí hay gente que va a ser católica papal. Más adelante va a haber gente que va a estar influenciada por la expansión del Imperio Turco Otomano, que van a ser los de Bosnia-Herzegovina y los búlgaros, en una medida importante. El Imperio Turco Otomano va a estar metido con ellos. Aquí hay gente que mucho tiempo más adelante va a estar metida en el corazón de las guerras de la Reforma y de la Contrarreforma que dan lugar a los protestantes. Entonces, aquí hay mezclas de religiones que van a hacer que estos pueblos tengan muchísimos problemas, conflictos, guerras a lo largo de la historia. Y más adelante, durante la época de la Guerra Fría, aquí se va a prohibir la religión, absolutamente, porque
va a llegar un régimen comunista que va a considerar la religión como una forma oprobiosa y va a abolirla, a prohibirla en pueblos donde la fe es absolutamente inmensa, importantísima. La va a prohibir. Estos pueblos van a tener muchos movimientos nacionalistas, porque van a ser aplastados por cantidades de imperios, porque también ellos van a ser católicos después de Bizancio, porque el imperio austrohúngaro va a gobernar una parte importante de ellos. Y más adelante el imperio otomano va a estar conviviendo con el imperio austrohúngaro, disputándose estos pueblos eslavos. Entonces ellos van a ser en sí mismos un montón de pueblos, y encima de ellos un montón de imperios. Y esos imperios se los van a repartir, y esos imperios los van a dominar, y esos imperios van a hacer con ellos lo que esos imperios quieran. Estos pueblos van a tener reinos y van a tener épocas de esplendor. Esas épocas de esplendor y esos reinos y esos tiempos en que dominaron otros territorios van a ser en su imaginario el origen de un nacionalismo que ellos reivindican como movimientos por los cuales ellos tienen derecho a la autonomía frente a los imperios. Estos conflictos siempre van a estar presentes a lo largo de los siglos y son los que necesitamos conocer para entender cómo es que van a terminar metidos en la Guerra Fría, que desde el punto de vista del avance de los Balcanes no es sino el proyecto zarista, que era expandirse y expandirse por Rusia y por Europa y por los Balcanes, y es la continuación de ese proyecto, pero sobre la ideología de la Unión Soviética. Si usted lo ve desde el punto de vista del proyecto de los zares, continúa exactamente, porque el proyecto soviético es un proyecto de expansión. El proyecto norteamericano también es un proyecto de expansión desde el principio. Y unos y otros van a cubrir su afán de expansión y de hegemonía geopolítica con una cantidad de fuerzas ideológicas, como habíamos visto. Entonces la Unión Soviética va a encubrir su afán de expansión diciendo que es la patria de los trabajadores y los otros diciendo que son la democracia, cuando dentro de estos pueblos esas verdades no se cumplen, esos principios no se cumplen. En Estados Unidos, que es la patria de la democracia, las comunidades negras viven en una situación de oprobio y de discriminación durante toda la época de la Guerra Fría al principio, y van a apoyar no a los demócratas sino a los tiranos más abyectos. Van a apoyar a la gente más maluca, como Papadoc, como Somoza, van a apoyar a los horrorosos, como Ferdinando Marcos, con tal de que fueran anticomunistas, y los soviéticos van a también apoyar regímenes terribles, a traicionar rebeliones, a traicionar una cantidad de movimientos en nombre de su ideología. En realidad son dos proyectos de expansión, que encuentran en los marcos ideológicos una manera de seguir su hegemonía mundial. Pero los pueblos que están contenidos en ella son los que van a pagar estos platos, y muchos de ellos van a creer mucho en estas dos ideologías. El resto del mundo se come el cuento. Entonces, resulta que en la parte que corresponde a la Unión Soviética, Europa del Este es la que va a determinar todo esto. Entonces, estos pueblos, para llegar allá, siempre han estado bajo la influencia rusa desde el principio. Y eso no se le puede olvidar a uno, porque los rusos sienten esa pulsión histórica de recuperar lo que es el origen de toda la nación eslava. Europa occidental siempre ha mirado a los eslavos como europeos de segunda clase, y siempre ha mirado sus conflictos con menos preponderancia y menos importancia que las de ellos mismos, y por eso cuando a Polonia la atacan se forma la Segunda Guerra Mundial, pero no la van a defender, solo se rasgan las vestiduras. Si el ataque hubiera sido en otra parte, de pronto sí los defienden. Entonces, estos pueblos van a armar un rompecabezas muy complejo, un rompecabezas de religiones, de reinos, un rompecabezas de imperios, un rompecabezas de juegos de poder que se van a disputar siempre en esa zona. Ahí hay una cantidad de nudos que se van armando. Hay, por ejemplo, una nación que se llamaba Valaquia. En esa nación que se llamaba Valaquia hubo una descendencia de gobernantes Besarab, que eran la descendencia de los gobernantes que eran los Vlad primero, Vlad segundo, Vlad tercero, Vlad Trepper. Esos gobernantes tuvieron que enfrentar, precisamente por el carácter de tantos pueblos que se están disputando la hegemonía, van a tener que enfrentar enemigos húngaros
enemigos de todos los diferentes pueblos de los Balcanes que han intentado y del este que han intentado invadirlos y los han ido sacando uno por uno y después a los turcos otomanos. Esto descendencia de Besarab, en la práctica de estar expulsando enemigos permanentemente, dicen que esa descendencia va a adquirir una sed de sangre permanente y que va a llegar un punto en que van a empezar a convertirse en sanguinarios per se, después de todas las guerras contra los turcos y de todas las guerras contra todos ellos. En ese lado, en donde se llama Valaquia, es donde se va a dar la leyenda de un conde de esa descendencia, del Vlad I y de Vlad y de Trepper, y se va a llamar Vlad el Empalador. Ese conde, hay dos leyendas diferentes. Hay una leyenda que dice que él se fue a pelear por la fe cristiana y cuando llegó su amor se había suicidado y él se tornó a las fuerzas del mal, o sea, a los hijos de Lilith, aquella que había sido la primera mujer de Adán, pero se había desviado hacia los malos espíritus y por eso mandaron a Eva. A ellos se les llaman también el origen de los vampiros. O también se dice que él quedó herido y como fue tan terrible con el pueblo de Rom y persiguió tanto a los gitanos, una gitana lo maldijo y lo convirtió en vampiro. Este hombre de la Valaquia va a tener unas tierras en Transilvania. Transilvania formaba parte en ese momento de la Valaquia. Entonces, por eso, y hoy queda en los territorios rumanos. Por eso a este hombre se le conoce como Drácula. Drácula es el apellido, Drácul es el nombre de su padre, Drácula es el nombre del hijo. Y la leyenda lo conocerá de esa manera, primero como un empalador y luego como una criatura sedienta de sangre que va a asolar a los pueblos rumanos hasta el punto en que ellos ya no van a poder más. Y cuando ya no pueden más, entonces él intentará ir a comprar una tierra en Inglaterra, a ver si traslada sus actividades allá, y de eso se trata la novela de Bram Stoker. Y muchas de las historias de la investigación, de la presencia de los vampiros en Rumania y en Europa del Este, están recopilados ahora en la novela de la historiadora que hace un paseo por todas estas zonas. Allí, en estas tierras, tienen también su origen los vampiros. Estos pueblos van siguiendo toda esta linealidad histórica. Entonces, por un lado está la Rumania, por otro lado están los húngaros, que son los magiares. Por otro lado está Polonia. Polonia fue un gran ducado que llegó a tener influencia sobre los pueblos bálticos y sobre Ucrania. Y más adelante, Polonia, después de haber sido un gran ducado, va a ser repartida cuando Austria, Prusia y Rusia se conviertan en grandes imperios y la van a disolver 150 años como Estado Nacional, como lo habíamos visto cuando estábamos contando la historia de Polonia en las guerras mundiales. Por el otro lado, otro pueblo que era importantísimo, los checos. Praga era el epicentro de Europa. Praga era, en un momento dado, una ciudad que ganó en esplendor antes de que Viena fuera la capital del Imperio Austrohúngaro. Praga era el epicentro de su civilización y de su cultura. Praga era una ciudad colosal y los territorios de Bohemia eran los territorios más ricos. Y en Polonia, Cracovia era una de las universidades más importantes. Entonces, durante una cantidad de siglos, esta Europa del Este llevaba, digamos, la vanguardia en el conocimiento, en el esplendor, en en el legado de civilización. Mucha parte fundamental de la Europa, de la historia europea, la hacen ellos. Entonces, ¿qué pasa si eran tan importantes? ¿Por qué quedaron rezagados? ¿Y por qué la Europa occidental fue volviéndose cada vez más poderosa? Ellos van a participar, en el caso de Praga, en las guerras de la Reforma, incluso mucho tiempo, casi 100 años antes de que lo hiciera, de que Lutero empezara a poner sus tesis contra la Iglesia de Roma. Ellos tienen un personaje que se llama Jan Hus, y Jan Hus empezó un movimiento en Praga
un movimiento por la reforma mucho tiempo antes, y ese movimiento de la reforma precipita una guerra gigantesca sobre estos pueblos, la guerra de los 30 años, y después van a llegar las pestes. Y entre la guerra de los 30 años, que destruye la grandeza de estos pueblos, y las pestes, van a perder, digamos, la preeminencia de la historia, porque van a agarrarse los católicos contra los protestantes. Entonces los católicos fueron a donde los protestantes, los arrojaron por la ventana. Esa desfenestración empieza a generar la guerra. Va a haber una cantidad de conflictos por las guerras religiosas en esta zona, y Praga va a ir perdiendo su antiguo esplendor, sin dejar de ser hoy una de las ciudades más bellas. Pero en esa época pierde su esplendor y va a quedar destrozada por esta guerra. En Praga también hay otra presencia religiosa muy importante. En Praga hay una comunidad judía sumamente importante, respetable, y que está allá desde hace mucho tiempo. Pero el fenómeno del antisemitismo va a estar presente en las dos partes de la Europa del Este y la Europa del Oeste. En la Europa del Este durante mucho tiempo Polonia los acogió, y Cracovia los acogió, y Praga también. Pero cuando había movimientos antisemitas, cuando rondaban de noche, buscando en los barrios judíos cómo agredirlos, cuenta la historia que un rabino inventó una criatura para poder proteger a la comunidad judía en Praga de los asaltos de antisemitismo que hubiera. Esa criatura la creó de una manera análoga a como Dios creó al hombre. Dios creó al hombre del barro y le dio un soplo de vida. Él creó una figura de barro y le dio un aliento y le puso una palabra sagrada debajo de la lengua, Sham, que significa trabajo. Y este personaje era como una especie de sirviente, como un protector y un sirviente, y los ayudaba en los trabajos. Era una criatura imperfecta, porque no era una criatura de Dios, sino era la proyección de la imaginación de un rabino para poder proteger a los judíos del gueto en Praga. Entonces cuentan que un día se le olvidó quitarle la palabra sagrada debajo de la lengua, que era para anunciarle que no se podía trabajar, porque él trabajaba incansablemente en el Sabbat, porque es el momento en que los judíos descansan. Y entonces él, como no sabía, se volvió loco trabajando y se volvió una criatura peligrosísima, y hubo que atraparlo, meterlo en un sótano y dejarlo allá, y dicen que allá está atrapado esperando a que lo reanimen. Borges haría a esta figura que es imperfecta, que es casi inspira pesar, porque es parte de la creación humana y tiene todas sus imperfecciones. No tiene el aliento de lo divino, sino lo imperfecto de la naturaleza humana. Le va a ser uno de los poemas más hermosos de toda la obra poética de Jorge Luis Borges, y se llama como la criatura, El Golem. Son las historias de cómo se protegen los judíos en el gueto en Praga. Entonces estos pueblos van a tener esplendores, guerras que los arrasan, o sea, momentos de gloria, y después de un momento de gloria de esos viene una guerrota terrible y los aplasta o los diluye como Estado nacional, como en el caso de Polonia. Entonces estos pueblos siempre sienten que de una u otra manera van a ser rechazados o van a ser oprimidos por los pueblos de la Europa occidental o por las expansiones del Imperio Ruso. El Imperio Ruso se va expandiendo y quiere llegar hasta Alemania. Y para llegar hasta Alemania acaba con Polonia. Entonces los polacos se debaten entre los caballeros teutones, a quienes alguna vez habían pedido ayuda y que se quedaron allá, y hace que una parte de Polonia esté metida con los alemanes, y la expansión del Imperio Ruso. Pero los polacos han querido siempre un destino propio. Entonces estos pueblos, ya cuando avanzan los imperios, entre los austrohúngaros y los otomanos, van a quedar despedazados. Entre la expansión del Imperio ruso van a quedar repartidos. Y ya al comienzo, digamos, la repartición de estos pueblos va a generar tensiones por los nacionalismos. Hay un momento en que estos pueblos van a pedir urgentemente la creación de estados nacionales. La creación de estados nacionales en estos pueblos va a implicar la destrucción de los imperios que impiden que ellos se vuelvan naciones. Y esas son las fuerzas que van a gravitar
sobre el imperio austrohúngaro y que eventualmente van a llevar a su caída, porque son uno de los movimientos que sacuden los cimientos del imperio austrohúngaro. Esos movimientos nacionalistas son parte de las fuerzas que se desatan y que van a llevar eventualmente a la Primera Guerra Mundial, como habíamos visto cuando estábamos empezando la serie de las guerras. Entonces retomamos esto porque aquí viene el epicentro de todos los órdenes históricos que se van a imponer sobre esta. Un presente terrible van a tener a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y eso los hace una parte fundamental del teatro gigantesco de la Guerra Fría. Entonces, estos pueblos los van a someter los austrohúngaros. Los húngaros, por ejemplo, cuando Austria ensaya la figura de la doble monarquía, los húngaros que no son eslavos sino magiares, se van a convertir con los austriacos en el imperio que va a aglutinar y que va a someter bajo su mando a toda a la Europa occidental, a todo lo que son los polacos, Bohemia, Moravia, Baviera, todo eso va a quedar bajo el imperio de los Habsburgo. Va a haber un tiempo antes de esto en que Carlos V había juntado el imperio de los Habsburgo con el imperio de los españoles, y de esa manera la Contrarreforma había destruido los movimientos, de esa manera el catolicismo había destruido los movimientos que se habían empezado a generar en lo que era Praga. Entonces, a ellos les caen fuerzas encima muy grandes, las fuerzas de la Reforma, de la Contrarreforma, los imperios que se van consolidando, por un lado los austrohúngaros que vienen con el catolicismo romano, por el otro lado los otomanos que son musulmanes, y los rusos permanentemente. Entonces, estas tensiones son las que nos van a llevar, los Balcanes, los explosivos Balcanes, pues también son Europa del Este. Lo que pasa es que los Balcanes en la Guerra Fría van a tener un destino diferente, porque van a tener un líder que va a ser aquel que va a desarrollar un proyecto independiente de Stalin, y va a crear un tipo de socialismo completamente distinto, porque es un socialismo que proviene de la rebelión contra la dominación nazi y no de la imposición de un Estado desde arriba. Ese personaje se va a llamar Josip Broz Tito, y en su tiempo veremos en cabalidad la importancia que él va a tener durante el escenario de nuestro gigantesco ajedrez, porque él precisamente va a buscar que un punto neutro entre las dos influencias, y por eso va a crear los no alineados y todo eso. Esos son los eslavos del sur. Pero eso va a pasar mucho más adelante, eso va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos pueblos van a precipitar a la Primera Guerra Mundial, como habíamos visto cuando estábamos empezando la serie de las guerras mundiales, en el momento en que Austria invade a Serbia por el asesinato del archiduque, y en el momento en que Rusia ataca a Austria por haber invadido a Serbia. Serbia siempre fue la aliada más entrañable del Imperio Ruso primero, siempre sería una aliada de Rusia. Entonces Rusia considera que lo que se mete con Serbia, se mete con ella, y por eso fue que vimos la manera como se van desenvolviendo las dos guerras mundiales. Rusia siempre va a considerar, desde el momento del zarismo y más adelante desde el momento de la Rusia soviética, que la Europa del Este es el área de influencia, es su área estratégica. Cuando ellos plantean eso en la conferencia de Yalta, lo que están haciendo es continuar lo que siempre han considerado un destino histórico. A Stalin no le parece nada raro decir que Polonia le corresponde a él, y habíamos visto en la Segunda Guerra Mundial cómo Stalin se aseguró de avanzar sobre toda Europa del Este, cómo en la puerta de Polonia detuvo los ejércitos para que los alemanes destruyeran a los 4 polacos que han quedado vivos, para que luego Polonia quedara bajo su influencia y la pudiera negociar como la negoció en Yalta, y cuando le dijeran en Potsdam
que no, que ellos tenían derecho a un régimen democrático y a una constitución de un gobierno autónomo, el tipo dijo, no, pero no que es que era para mí. Yo dije cómo era lo de Polonia y ustedes estuvieron de acuerdo. Si ustedes dos son gobernantes distintos a los que yo pacté, problema suyo. Pero yo sí quedé en que Polonia era para mí. Entonces por Polonia va a empezar la Segunda Guerra y por Polonia va a empezar la Guerra Fría en la medida en que Stalin hace valer lo que él considera un destino manifiesto. La historia de los destinos manifiestos la van a tener tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Esos imperios son paralelos en sus expansiones. Lo que pasa es que estamos viendo el asunto de Europa del Este porque ahí es donde empieza la Guerra Fría. Entonces, en ese momento, durante toda la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de la Unión Soviética se va a dar encaminado a ir poniendo, digamos, los límites de lo que va a ser la nueva Europa una vez que se acabe el conflicto. Y con esa intención es que me va moviendo las divisiones en cada uno de esos países, sabiendo cómo es que los va a negociar después. Y eso es lo que va a determinar de qué lado de la servilleta van a quedar. En el futuro, estos serán los países del Pacto de Varsovia. Estos serán los países, digamos, sobre los cuales se va a montar el modelo soviético como modelo de expansión y como como uno de los dos polos de toda la Guerra Fría. Entonces, Stalin va a hacer toda la jugada para ir montando estos estados dentro de lo que es su esquema de dominación. Por eso es que les digo que la política de zonas estratégicas siempre se ha manejado en la historia, es bastante vieja. Solamente que la Guerra Fría la convierte en una coordenada fundamental entre los dos poderes, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La teoría de las áreas estratégicas son las delimitaciones de los puntos de poder de la Guerra Fría. Eso ha existido desde que el mundo es mundo, pero como esto es un mundo bipolar, y cada uno va a determinar, haga de cuenta como las pandillas determinan dónde termina la calle del uno y dónde empieza la calle del otro, como determinan su territorio, la territorialidad geopolítica de la Guerra Fría, que es la manera como se expresa el conflicto, va a estar dada por el área de influencia. Y el área de influencia o la zona estratégica que le corresponde a la Unión Soviética, que ellos consideran un derecho histórico, es la Europa Oriental. Y toda esa Europa Oriental es la que dice Churchill que parece que estuviera cubriéndose de un telón de acero. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la Europa Oriental la vamos a manejar en el mundo de la Guerra Fría como un bloque histórico, porque el mundo de la Guerra Fría la va a convertir en un solo bloque, la va a meter en un mismo saco, la va a meter en un mismo paquete, la va a interconectar económica, política, ideológica e infraestructuralmente a la suerte de la Unión Soviética, y no se podrá entender la historia de la Europa del Este sin la historia de la Unión Soviética y al revés. Tanto es así que ahora que ya no existe la Guerra Fría, que los sistemas económicos rivales de esa época ya no están, todavía está toda conectada a través de los gasoductos, porque la infraestructura se diseñó de esa manera. Así que si hace mucho frío en Rusia y hay un desabastecimiento de gas o no se ponen de acuerdo en los precios del gas, pues se enfría la Europa del Este porque todo el combustible le sigue llegando de Rusia, porque ella sigue, a pesar de que ya acabaron todos los órdenes históricos que la ligaban, infraestructuralmente en gasoductos y en una cantidad de arterias de articulación histórica, totalmente dependiente de la Unión Soviética, que ya tampoco existe, de la Rusia, como es hoy día. Entonces, aquí se va formando una amalgama, la Guerra Fría se vuelve un manto, una sombrilla, que engloba la historia de los pueblos eslavos, la historia de los pueblos de la Europa del Este, y la mete en una misma coordenada. Y esto quiere decir que de aquí en adelante su política y su economía van a quedar completamente ligadas a la Guerra Fría, porque eso es lo que Stalin va a reclamar en Yalta, va a hacer valer en Potsdam, va a llevar al terreno de lo económico al no permitir que entre en el Plan Marshall, y va a llevarlo al terreno de lo militar en lo que significará el Pacto de Varsovia. Entonces, por eso es que se sella
el comienzo, el epicentro de la Guerra Fría en la Europa del Este, y eventualmente el fin de la Guerra Fría se va a dar por esta misma Europa del Este. Entonces, en este programa es el origen de esos pueblos, de dónde vienen, los conflictos que tienen, cómo atravesaron las guerras de la Reforma en Praga en el tiempo de John Hughes, cómo fueron aplastados por la Contrarreforma más adelante, cómo los diferentes imperios se los han repartido, los han borrado, los han vuelto a existir. Y en el siguiente programa, que es lo que corresponde a la parte de Europa del Este, es cómo exactamente es que Stalin va a avanzar en cada uno de estos países, cómo se va a meter con ellos, cómo los va a enlazar y cómo al enlazarlos va a crear el bloque histórico a partir del cual va a expandir su hegemonía por el resto de la geografía y al mismo tiempo los Estados Unidos va también expandiendo la suya, y de esa manera la sombrilla que cubría Europa del Este se va a extender por el planeta, y la sombrilla que cubría América Latina se va a extender por el planeta también, hasta que el mundo se vaya a globalizar. Estamos en los orígenes, empezando con la Europa del Este. Entonces, para continuar con este punto de la historia de los eslavos tan desconocido y tan intenso, de donde vienen los duros, de donde viene Kafka, de donde vienen todos estos grandes personajes, los esperamos en el siguiente programa. Entonces, desde los lejanos dominios del conde Vlad en Valaquia y en los tiempos de Transilvania, desde la reforma de John Hughes y desde el Golem de Praga, desde la Polonia antiguo reino que gobernaba la Ucrania, desde todos estos pueblos que alguna vez fueron y dejaron de ser, y la historia los fue cubriendo con mantos de hegemonías. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.